Buenas noches, damas y caballeros, amigas y amigos, amantes de la poesía. 20 años después, De Torres Editores sigue con nosotros, latiendo, avivando el paraíso de la poesía, insuflando aire fresco al panorama editorial, pero dejaré que sea su máximo responsable, su demiurgo, aquí presente, quien nos lo cuente más detalladamente. ¿Y qué podemos decir de Suspiro de Artemisa, que ha alcanzado el número 19, aunque en realidad, como ustedes saben, son 20 los números editados si contamos desde el número 0, que fue el primero? La magia del número 19, casualmente, según la numerología y diversas tradiciones, radica en su significado de transición hacia un nuevo ciclo, simbolizando nuevos comienzos y la consecución de metas. Si lo más frecuente en las revistas de poesía es su carácter efímero, Suspiro de Artemisa se ha ganado por méritos propios la condición de longeva. Su dilatada y fructífera trayectoria debe ser motivo de satisfacción por haber alcanzado tan larga vida y con un nivel de calidad jamás declinante. En estos 20 años se han editado 20 números en los que han participado un nutrido grupo de poetas que se han decidido valientemente a tomar el testigo de la tradición centenaria de escribir poesía, con propuestas que apuestan fuertemente por la calidad y la originalidad, aunando al mismo tiempo una panorámica de las nuevas jornadas creativas, presentando en cada número una literatura rica y variada, siempre bajo la original tesis de que la poesía es primicia. Y todo ello con un diseño sencillo, elegante, esencial, así como una delicada maquetación. No podemos olvidar la labor de los ilustradores que ha tenido la revista, aportando siempre imágenes visuales para comunicar ideas, historias o conceptos. En especial, quiero destacar a Juan Cantabrana, uno de los más asiduos de esta revista, como ustedes bien saben, quien ha sabido interpretar con sus diseños el sentir y la razón de ser de esta publicación, narrando visualmente para generar también emociones. ¿Y qué decir del artífice, Calixto Torres, nuestro querido editor y poeta? Si ya la poesía se presupone como una disciplina minoritaria, ¿qué hay de esos locos cuerdos, como el propio Calixto, que apuestan por compilar poemas para lanzarlos al aire, esperando que haya unas manos que los recojan tiernamente y los conduzcan hacia sus ojos? Sin duda, bien merece nuestro reconocimiento, porque cuando nos atascamos y no sabemos hacia dónde conducir nuestras lecturas poéticas, revistas como Suspiro de Artemisa nos despliegan universos llenos de hipervínculos a otros mundos, que avivan nuestras ansias lectoras y nos cubren de hallazgos. Durante estas 2 décadas se han sobrepasado los objetivos marcados hasta situarse entre las revistas líricas más destacadas del panorama literario español. El ejemplo y la supervivencia de esta revista, que ya es un poco bastante nuestra, me trae a la memoria las palabras del poeta ruso Yevgeny Yevtushenko, el último de los poetas profetas, esa raza ilustre que nació con Virgilio, quien dijo: la poesía es como un pájaro, ignora todas las fronteras. Muchas gracias. Gracias. Bartolomé Delgado Cerrillo, hermano en la palabra, poetas que amamantáis año tras año a Suspiro de Artemisa, amigos y amigas de la poesía, el día 8 de noviembre oscureció su dicha y el corazón herido de la pena fue incapaz de contener las lágrimas. Nos dejó Antonio Flores, sí, el amigo, el colaborador habitual de nuestra revista, el poeta iluminado y sensible que bordaba versos a destajo. Su voz habitará eternamente en nuestro recuerdo, en nuestras páginas y nuestros silencios. Saber de su camino ha sido aprender a apreciar lo sensible, a mirar la belleza en lo insignificante, a reconocer en cada gesto la dignidad de la persona. Nos quedamos con su amistad, con su esencia, con su manera de habitar la palabra. Nos quedamos tristes, recordando el temblor de su voz entre esos versos que se quedan huérfanos y desolados. Querido Antonio, allá donde estés,
que la paz acoja tu descanso y la poesía guíe tu memoria. Y ahora nos adentramos en el homenaje que la revista Suspiro de Artemisa ofrenda a la editorial que le ampara, con el título de Torres Editores 2005-2025, Bitácora Poética, 20 años de creatividad independiente. Empezaré diciendo que editar un libro de poemas no es hilar la sensibilidad ajena de lo invisible, no es ordenar versos, no es unificar emociones ni plasmarlas en un número de páginas concreto. Editar un libro de poemas es trazar un arco de amaneceres, construir un pasadizo hacia lo imaginario, entre el temblor recóndito, latente e íntimo del latido desnudo del poeta y el aliento sereno y callado del lector. Me dirijo a este auditorio con la mochila repleta de lo que se podría considerar para el proyecto que representamos un periodo indeleble, memorable, y reitero la palabra periodo, ya que no anida en nosotros vanagloriar una fecha concreta, alinearnos con un mes determinado o cuantificar otro año, para así darle cabida en los pasajes del recuerdo. Nos disponemos a exponer lo acontecido en el seno de una editorial cordobesa e independiente, de Torres Editores, durante sus 2 décadas de existencia. Y lo haremos como quien coloca una flor en la mesa, sin presunciones, pero con la esperanza de que su fragancia despierte quietud en la mirada del que se acerque a contemplarla, pues al asomarse percibirá cómo la entrega y el sacrificio trazan huellas ante el camino y al tiempo revelan su ofrenda a la dedicación. Poniendo de manifiesto nuestra condición laboriosa y silente, desgranaremos gran parte de los hechos acaecidos que, en su conjunto, han llegado a construir, al amparo de las más hermosas metáforas y figuras retóricas, una editorial de nutridas intenciones, habitable y reconfortante. Y todo ello sin prisa alguna, en la más sosegada de las calmas y llevando como estandarte una de las letrillas de los proverbios y cantares que Antonio Machado bien plasmase en sus nuevas canciones. Despacito y buena letra. El hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Hoy al mirar atrás, resulta casi increíble que llevemos 20 años navegando por estos mares de tinta y que, para gloria de autores y autoras, nuestra barquilla, capoteando temporales y siempre repleta de ilusión y sueños por cumplir, en innumerables ocasiones haya arribado a puerto, pudiendo disfrutar en comunidad de la magnitud de esa caricia que con aromas a certidumbre y horizonte vierte el verso. Escribía Manuel Pimentel en su libro Manual del Editor que para editar libros se precisan ante todo 2 cosas: tener entrañas de empresario y alma de poeta. Pero a ello, en mi modesta opinión, agregaría que para ser editor de libros de poesía, además, es imprescindible ser un amante incondicional de este género literario, pues se deben atender los susurros del mundo, así como el pulso del alma, ambos transformados en palabras, y por descontado, sin pretensiones que conlleven en la mayoría de los casos rentabilidad económica, o sea, sin cadenas de rédito ni cálculos de mercado. Este es un camino tan solo bordado de páginas, de estrofas, de silencios, de soledades, de sacrificio y afán. Mas, por fortuna y como recompensa, si miramos al otro lado del espejo, reconforta, pues se generan gozosas amistades que hacen sagrado el acto de editar, pudiendo denominar como apasionante la recepción de cualquier manuscrito, ya que por norma suele prender su fuego en el sentir de quien se adentra en su primera lectura, dando paso a ese abismo donde el tiempo guarda sus secretos más preciados. Empezaré aludiendo la estela que nos identifica, la seña de identidad de Torres Editores, nuestro logotipo,
emblema juicioso que exterioriza voz y esencia en cada uno de sus trazos. Su creador, Ginés Liébana, quien en el año 2005, tras conocer al detalle nuestro proyecto, obró sin demora y con la presteza de quien alienta al destino, generó, con todo tipo de matices, lo que creía que debería de ser el distintivo de una editora de libros cuyos deseos, en su mayoría, estaban enfocados en dar vida a las elucubraciones concebidas por autores del mundo del verso. Ginés asumió con determinación que al crear una seña que definiese nuestro propósito habido, que identificase plenamente este proyecto editorial, ofrendando un resultado acertado y satisfactorio, ya que complace, colma y eleva. En esta aventura, que como bien conocemos es el vivir, en De Torres Editores iniciamos un proyecto de ediciones múltiples, pero enraizadas en la misma simiente, y siendo sabedores de que el futuro solo brinda su senda a los pasos que no demoran en su intento. Hemos ido tejiendo nuestra propia imagen e identidad, y ganando estructura y consistencia, y costurando una labor que en conjunto se ha ganado la credibilidad de los apasionados a este linaje del espíritu donde arde la palabra, donde la poesía reina sin titubeos ni menosprecios, donde arrastra su corriente desbordando a todos los géneros literarios. Sabed que nuestras colecciones reúnen distintas maneras de dar habitáculo a la voz, desde las raíces de la tierra hasta lo más elevado del pensamiento. Cada publicación traza un mapa del humano, el asombro, la duda, la búsqueda, la espera y las quietudes. Poetas de corte clásico o contemporáneo, creadores noveles o consagrados confluyen en un mismo movimiento que interroga el misterio de existir. La poesía aquí no es solo forma, es huella, pregunta, sorpresa y, sin dudarlo, respiración del tiempo. Y así comenzamos un 5 de octubre de 2005 con la publicación del poemario Íntimo y tuyo de Catalina Jaén. Descorchando la botella, alzamos la copa y brindamos ante nuestra ópera prima, que al tiempo fue el punto de partida de la colección Tierra de Poetas. Tierra de Poetas donde la palabra se convierte en materia viva. Tierra de poetas donde la fertilidad enraiza y brota el sentido, el pensamiento y la belleza de lo hallado. No tardamos mucho en adentrarnos en otra colección, Sentires, donde el viento nos musita su secreto. Cada poemario es un peregrino que nunca tiene prisa, que avanza despacio, pero que siempre llega. De igual manera, afrontamos con entereza y mucha motivación la colección En Cadena, donde nuestra editorial abre balcones a la cadencia versada, siendo pioneros al incluir en el encabezamiento de todos y cada uno de los poemas que confortan la publicación un código QR que conlleva el poder escuchar a viva voz al autor o autora recitando sus versos. Y es que pensamos que si por fortuna, por cualquier circunstancia, la tinta enmudeciera, la consistencia de la palabra, con su eco inadvertido, revelará toda la grandeza que atesora cualquier cegado manuscrito, pudiendo sostenerse ante el paso del tiempo. En el año 2013 iniciamos lo que a día de hoy es nuestro proyecto de más envergadura. Nos embarcamos e irrumpimos en un cauce de publicación algo más generoso, pues pusimos en marcha una colección cerrada donde 13 autores y autoras publicarían sus versos con un plazo límite, el año en curso. Este proyecto, ante su autenticidad y aceptación, nos animó a pensar en prolongar nuestro propósito, al que en su continuidad decidimos denominar años impares. Y así afrontamos en un primer trayecto la colección Año 13, repletos de esa ilusión permisible que da pie a afrontar los retos más insospechados. La inercia ante el resultado satisfactorio nos arrastró a que en el año 2015 nos atreviésemos a irrumpir sin ningún tipo de complejos en otra colección, Año 15,
y con el mismo criterio y empujados por el entusiasmo nos aventuramos a seguir adelante con el año 17, donde otro buen puñado de autores y autoras nos llevaron al disfrute con su creatividad. Al adentrarnos en 2019 no demoramos en valía y continuamos con nuestra intención, publicando a un total de 19 hacedores de versos y, como de costumbre, y sin prioridad ante lo nativo, de lo más laureado del panorama poético nacional. Pero tras dar vida a esta colección, año 19, nos sorprendió la ya olvidada pandemia y nuestra inflexible voluntad vio cómo quebraba la cadena que sostenía su consistencia. A partir de entonces, y reconociendo que nuestro atrevimiento editorial era demasiado osado y al tiempo sacrificada nuestra propuesta, la dimos por finalizada, dejando a un lado esa idea de persistir en los años impares. Y asumimos el dicho de que en la dedicación de publicar libros uno debe de ser celoso de su independencia, debiendo de cuidar su salud, no yendo más allá de sus limitaciones. Pero todo eso fue agua de borrajas, ya que cuando volvimos a una cierta normalidad social y se precipitó en su acercamiento el 20 aniversario de nuestro proyecto editorial, aun considerándolo una osadía para este año de tanto cúmulo de recuerdos, retomamos los años impares, atreviéndonos a dar vida a una nueva colección, año 25, donde 25 creadores del verso más puro y arraigado han vaciado la esencia de su condición. Hago constar que muchas de nuestras portadas van enriquecidas con barniz UV, un relieve que aplicamos a los tonos sabidos y que consigue transmitir una elegancia que tiende a seducir toda mirada observadora. Editar versos es como canalizar un hilo de agua clara que avanza furtivo, alimentando raíces que, siendo invisibles y desconocidas, sostienen el verdor y la frescura del paisaje. Pero continuando, no debemos pasar por alto nuestra colección Alma, lugar donde, meciendo con sosiego el vaivén del ser, la metafísica acuna la quietud de lo imperecedero. Con el nombre de Musas disponemos de otra colección abierta que acoge lo más granado del corpus poético de nuestras autoras. Además, luchamos por alcanzar un objetivo que, desde su humilde raíz, se alza con la ambición de explorar caminos, dando vida a 3 colecciones que ensanchan como horizontes, acogiendo las voces, aún inéditas, los brotes inmaduros del verbo, los primeros poemas que persiguen su germinar. Estas colecciones son: al sur, coordinada por Rafael Ruiz Serrano; al norte, coordinada por José Luis García Clavero; y Génesis, coordinada por el aquí presente Bartolomé Delgado Cerrillo. Nuestras pretensiones se fortalecen al sentir que la semilla sembrada con el tiempo y la paciencia precisa sabrá del fruto, regalándonos su cosecha. También hemos amparado en nuestros adentros, sin criterios de uniformidad, varias antologías poéticas. Aquí, cada criatura impresa delata toda una vida que fluye en versos, incuba su refugio y su verbo. Y no olvidemos que, además, llevamos a cabo un número considerable de publicaciones colectivas. En estas ediciones de Poesía Reunida afrontamos retos como Córdoba canta al marinero en tierra, homenajeando la primera edición del poemario de Rafael Alberti en el centenario de su publicación, o la amplia obra Córdoba, sueño de luz y eternidad, donde 40 autores de diversos géneros se volcaron con los lugares más emblemáticos, con los rincones más significativos de nuestra ciudad. A expensas de estas colecciones, nuestro catálogo se sostiene repleto de un buen número de poemarios que, sin pertenecer a una colección concreta, lucen en portada el sello de Torres, enorgulleciendo y elevando el pulso de nuestro deambular. Decir que, aunque siendo en raras ocasiones, nuestra empresa editora también ha acogido en su seno el compromiso de dar vida a otros géneros literarios, esmerándose en proyectos como la obra Semana Santa de Fernán Núñez, Historia, Imagen y Poesía,
o Fernán Núñez, La mano del tiempo, donde se expone una hermosa selección de fotografías, una comparativa de imágenes que ponen de manifiesto el antes y el ahora de esta castiza villa de la Campiña Sur. Otra de nuestras siembras, cuyo sorbo nos alienta y conquista con la intención más noble, es nuestra revista de poesía Suspiro de Artemisa, por la que estamos aquí hoy todos. Suspiro de Artemisa nació a la vida en 2010 y en su trayectoria nos ha regalado una veintena de números, donde han vaciado sus emociones infinidad de autores y autoras, habiendo expuesto sus dotes pictóricos, sus conceptos más explícitos, sus visiones siempre cultas y creativas. Hacer constar que como novedad en este último número que se presenta hoy hemos agregado el código QR antes mencionado, con el cual se puede saborear la voz del poeta. En el año 2021 abrimos la puerta de par en par a otro proyecto, donde de la manera más deleitable la esperanza dibuja sus racimos. Aunque a día de hoy gozan ya de su quinta convocatoria, creímos viable el adentrarnos en dar vida a una propuesta bastante ambiciosa, los premios literarios Artemisa. Artemisa de poesía, Artemisa de aforismos y Artemisa de primer poemario. Tres galardones que para disfrute de los laureados tienen como compensación la publicación de la obra ganadora junto a una escultura conmemorativa creada por José Luis Checa. En nuestro propósito habita el mostrar el porcentaje de lo editado, el número de publicaciones y poetas que han tenido a bien compartir su ingenio. De las 217 publicaciones llevadas a cabo en el transcurso de estos 20 años, hacer constar que un 72,5% aproximadamente son poemarios, un 9% aproximadamente colaboraciones en la revista de poesía, un 7% pertenecen a los premios literarios Artemisa y un 11,5% a otros géneros literarios. Sintetizando lo antepuesto, hacemos constar que un 85% son publicaciones de poesía y un 11,5% pertenecen a otros géneros literarios. En cuanto al porcentaje de poetas editados, decir que poemas en libros se han publicado 8.028, aforismos 698 y poemas en revistas 597, con una suma total de 9.323, que se corresponde con un 86% aproximadamente en libros, un 6,5% en revistas y un 7,5% que se han editado en torno al aforismo. En relación a autores y autoras a los que hemos publicado sus obras, decir que nuestro catálogo advierte 156. En relación a colaboradores de la revista Suspiro de Artemisa, fija 197 y pertenecientes a obras no poéticas la suma de 15. Agradecer de corazón a todos ellos y ellas el habernos permitido alojar en nuestras páginas los matices de su universo, los colores de su mundo, iluminando nuestro interior. Una mención especial para el artista polifacético, Joaquín Salgado, que ha desbordado su imaginación y tallado su arte en un gran número de nuestras portadas. Permanecen en nuestra memoria esos artífices de la palabra que se adentraron con su estela en el tapiz de nuestros pliegos, poetas que dialogan con la eternidad y que de seguro a diario se sacian de las fuentes del Parnaso. Pablo García Baena, Ginés Liébana, Eduardo García, José de Miguel, Carlos Rivera, Enrique Pleguezuelo, Fernando Serrano, José Ortega Torres, Juan Carlos Turibio, Paqui Jiménez Yepes y el anteriormente mencionado Antonio Flores Herrera, a quienes de seguro la eternidad gustosa les sonríe ante la adormecida calidez de sus almas. De Torres Editores también ha estado presente en alguna que otra edición de la Feria del Libro, donde siempre ha puesto de manifiesto un dicho que hizo costumbre y que sirve de pie de página al colofón de todas y cada una de sus publicaciones, porque así lo siento, así lo escribo. Imposible pasar por alto un breve apunte sobre nuestra página web
www.detorreseditores.es, pudiéndose considerar un sujeto expuesto a la espera y a la incertidumbre de la aventura, un pequeño rinconcito donde cada título permanece y gozosamente pregona los latidos de su avanzar que no demora. En ella, cada archivo, cada dato, cada ilustración, cada mensaje que posa se convierte en una proclama que se pasea y adentra en habitáculos insospechados, denotando un apreciado impulso digital que nos ubica y al tiempo anima en su afanado deambular. Además, disponemos de una discreta cobertura en redes sociales, donde se nos puede localizar en Facebook, Instagram, X o TikTok, así como los vídeos de nuestras presentaciones están ubicados en nuestra plataforma de YouTube para todo el que desee disfrutarlos. En estas 2 décadas de entrega hay que agradecer a todas las instituciones, asociaciones o sociedades que nos han habilitado el espacio preciso para poder desarrollar dignamente nuestros propósitos literarios. Por mencionar algunas, el Real Círculo de la Amistad, la Biblioteca Viva del Andaluz, la Casa Góngora, el Instituto Góngora, la Sala Uribe, el Salón de Actos de la Diputación Provincial e innumerables habitáculos de Córdoba y provincia, así como de otras capitales. Aludir que en la actualidad y debido al convenio marco firmado con la Universidad de Córdoba, nuestras presentaciones se desarrollarán en cualesquiera de los edificios pertenecientes a dicha institución. Para concluir, sepan que nos reconocemos plenamente satisfechos del camino recorrido, enorgulleciéndonos de que tras estos 20 años de cometido, entre los pliegues de nuestra pisada reside un legado que no solo se ampara en las publicaciones habidas, sino también en la contribución al enriquecimiento cultural, la promoción del talento poético y la creación de un ente donde la poesía palpita y se siente voz viva de nuestra sociedad. Y sin lugar a dudas, seguiremos adelante, sin abandonar nuestros proyectos de futuro que conforman una actitud firme ante la perseverancia, abierta a la adaptabilidad y fiel al compromiso. Como apreciaréis, y como dije al principio, seguiremos prendiendo nuestra vela y avanzando despacio ante ese universo de posibilidades que dibuja el mañana. Y es que, mientras palpite un verso, habrá una brasa prendida en el ánimo de nuestra continuidad, ya que de Torres Editores subsiste dentro de ese sueño que sueña la poesía. La editora Valentina Rebasa nos dejó dicho que nos gusta pensar la poesía como una bacteria. Sobrevive en las peores condiciones, se adapta, muta, contamina y se multiplica. Nosotros no exigiríamos vacuna para esa bacteria, ya que vivimos inmunizados, pues nos calentamos en la hoguera de su silencio, sorbemos de su aliento conquistador y aún en la distancia reconocemos su eco, su lamento y su grito. Ella, y siempre ella, nos revela un universo en su infinito para conocernos como parte de la eternidad. Muchas gracias y mucha poesía. Genial. Hay que decir que dentro. Como vamos viendo el código de que no se encuentre, no lo dejo. No digan nada. Si se puede, alguien ya dice algo.
a haber tiempo de leer el texto de Goethe, ¿verdad? Son las 8. Bien, a continuación vamos a pasar a la lectura continuada de poemas de los poetas los poetas que han confirmado su presencia. Si cuando termine, conforme les vaya nombrando, pues ya saben, se acercan aquí, nos leen su poema. Cuando terminen de nombrar, si hay alguien que no haya nombrado, que esté aquí también, pues que lo diga y con gusto le damos también la palabra para que pueda hacerlo, ¿de acuerdo? Así que en primer lugar llamamos a Bernardo Amate Tortosa. Frente a las vidrieras de su rostro sentí que el peso de la divinidad me inducía recuerdos de una playa cristalina, o tal vez fuera una bruja que destilaba nebulosas en esmeraldas para desnudarlo. La vida es lo único que puede existir entre dos abismos. Las ondulaciones del esteta implacable mecen las almas de millones de ahogados. Viajé al pasado en mi memoria para tranquilizar a un niño que sigue sin entender nada. Aprendemos a vivir leyendo por primera vez la palabra esperanza. Cuando quiera que vuelva al estanque del recuerdo, algo habrá cambiado. Una planta, un aroma, un insecto, incluso la textura donde se funden la brisa y el agua. Muchas gracias. María Dolores Sanzio. Detrás de la ventana. Detrás de la ventana hay alguien que duda, busca en lo recóndito. El poeta ahonda en sí mismo, está solo, en un círculo imaginario que lo enaltece o lo abandona. Y no es posible romper esta cadencia que marca el ritmo y armonía de las palabras, de la música oculta en cada letra, en cada acento, en cada pausa. Aún así, cuánto desasosiego en la búsqueda y cuánta felicidad en quien escribe y alcanza la plenitud en el poema. Mientras escribo, es el ser entero el que elige la palabra. Él decide, él va adelante. Yo me dejo llevar consciente de que es mi alma la que dicta la armonía y la dicción de cada verso. Y no hay forma de romper este misterioso círculo que marca el ritmo y la secuencia de palabras, de la música tenue o estridente, oculta en cada verso, en cada acento, en cada pausa. Me revelo ante la ausencia de palabras, ni las palabras de mis poetas más queridos, ni las palabras que elijo en cada verso, ni el alivio de tus besos y caricias, me salvan del vacío que ahora siento, y solo veo con los ojos que ciegos ocultan el alma de las cosas, el alma ausente escondida en un cráter sin cielo. Con emoción contenida me revelo ante la ausencia de palabras y espero el dulce milagro del poema, de la inspiración que se evade y en el instante se presenta,
¿Dónde está la verdad de lo que somos? ¿Dónde la querencia, el apego, la alegría? ¿Dónde el sufrimiento callado, temeroso, que se esconde del dolor y de la angustia? En este libro que ahora leo, en esta palabra suelta sola, en el verso anidado en el recuerdo para siempre, en una o mil palabras, ahí está la verdad de lo que somos. Muchas gracias. Raúl Ávila. Capote. El rojo borbotón en el albero. El ciego impulso del caballo herido por levantarse frente al bronco ruido. La punta atravesada del acero. Los vulgares desplantes del torero. El arrastre del toro sin latido con los pitos del público entendido. La horrorosa puntilla sin esmero. La sombría altivez de los pudientes, la visceral umbría en la barrera, el fervor nacional de los presentes. Y aun así, amar el capote certero que para los relojes inclementes. Capote grácil, hondo y verdadero. Gracias. Carlos Vegara. Letras que alejan la ignorancia, simiente y manantial sereno de poesía, que es el suspiro de una diosa y mi regreso a la escritura de lo que hace 20 años ahora. Es todo un tiempo de letras y de vida, donde la satisfacción de pensar y el placer de escribir conceden la pura luz de la calma, que genera sed de cultura en este sitio que es nuestra tierra. Parece mucho tiempo, pero para esta ciudad no es nada, pues aquí los siglos han sedimentado una herencia de la que quisiera rescatar todo aquello que fue de nuestros padres y ahora es nuestro. Y eso que aún desconozco muchas cosas, por lo que he de viajar al lugar del tiempo largo, donde descansan nuestras madres, que custodian las palabras bellas y su verdad, de tal manera que cuando las escucho ya no extraño casi nada. Y he podido entender nuestra herencia, que llena de sabiduría me alegra la noche oscura y no se somete a las modas del tiempo, ni al perverso relato de los que traicionan la propia herencia. Y por eso lamento su frágil luz y su torpeza, cuando yo, en cambio, recibo el sol, que me permite el goce de las nobles letras, y bajo esta lluvia de luz consigo alejar de mi casa la ignorancia. Jorge Colmenero. Buenas tardes. Muchas gracias, Calixto, por contar conmigo, la verdad. Es un honor y un placer participar. Voy a leer un poema aforístico en 3 partes. Se llama Recortes de Horizonte. Primera parte. La verdad es una ilusión con voz propia. La luz es la suma de todos los puntos ciegos.
Ya quisiera el smartphone ser luciérnaga de ciudad. El ser o el postureo de la nada. Parece que todo encaja en mi cara desencajada. Vivir de vacaciones como las nubes. Los pájaros no son más que nubes anoréxicas. Aforismos como puentes levadizos para que pase la verdad. Para recobrar la fe no hay nada mejor que la ciencia. He empezado a echar de menos el futuro. ¿Y si el atardecer fuera el cargador de las luciérnagas? Segunda parte. Epifenómeno, el amigo imaginario de Blas. Prefiero llamar a la batería de litio por su nombre de pila. El que se ocupa de tanto, tantea. La inflación es un arma de destrucción masiva. Colapsar el mundo poniéndole a los electrones la canción de Sergio Dalma. Tercera parte. Ancianos que disimulan la edad para seguir siendo ellos mismos. La vejez es una camisa de fuerza. La pureza del llanto de una madre purgaba la sonrisa de los hombres. Hojas caídas del otoño eran las palmas de sus manos. Muchas gracias. Purificación Castaño Moreno. «20 años. No sobrevivirán nuestras palabras. Solo habrá que escribirlas e invocarlas, y la posteridad se abrirá paso. Tal vez incluso las que no escribimos, o las que ni siquiera pronunciamos, tal vez existirán. Que escribiendo nos llegue el fin de todo, que todo lo demás no importe nada. Cuánta luz, cuánta vida hay encerrada, que se liberará en su justo tiempo. Ahora y luego pasaremos, pasarán tantas lunas como pasan las nubes, como pasa el viento, como pasaron estos 20 años que tan fértiles fueron, que tan hondos calaron en el alma. 20 años pasaron, como 20 planetas recién creados. Muchas gracias. Bueno, ahora le toca a un servidor. Bucólica narcosis. La tierra galardona sus fragancias por doquier indulgentes. El efluvio odorífero del cielo flirtea con primaveras celestes. Un reflejo dorado tiñe el valle con balsámico aroma dulce y verde, el olor a infinito de los atardeceres. La brisa perfumada consolida recuerdos olfativos y perennes, como si fuera un nirvana temporal, melifluo, afable, leve, bagajes de la infancia, efímera narcosis recurrente. No se puede olvidar ni desgarrarse del corazón la mente. Los límites del cuerpo y de los ojos desbordan sus contornos impacientes. La vida se despliega o se anquilosa con vaivén de amanuense. Vivimos porfiando contra el tiempo, las horas y los días y los meses, purgando la retícula ideológica de líneas inclementes. Contingencias que van perimetrando cientos, miles de veces del inmenso y diáfano perfil, las vírgulas arcanas de la muerte. Muchas gracias. Verdiet.
Buenas tardes. Bajarse al amor. Inscrita en nuestra sangre la atracción hacia aquella mitad que fuera parte propia. Y hoy buscamos con miembros, boca, pelvis, ávidos de gustar el tacto, el aliento, la vorágine de espuma y reconcomio, el temblor residual cuando descansa roto el monstruo de 2 espaldas, nos perfora una imagen, una voz, tal vez un olor, hasta un recuerdo que se hinca en un mañana ilusorio. Esa adicción demente. El mecanismo ni falla, ni varía, ni se extingue. Es furtivo seísmo, una ecuación que enciende, aceptación dañosa de saberse, metrónomo al capricho de los dioses, certeza de obtener tu rociadura en el zoco de empeños, molicie y malos cálculos. Aún así no cesamos de probar o de ansiarlo como adeptos voraces, pretendiendo exprimirnos en fusiones truncadas y entusiasmos amnésicos. Yendo al mar por naranjas, reiterando lo impar. Nadie se llama a engaño. Nuestros padres jugaron. El boato, el sudor, los resultados siguen de moda, igual que en Uruk. Magnético furor une a los jóvenes, cuyo amarre les muestra el centro de la tierra, su atreverse a nacer, la soledad saciante. Cada vez que se enlazan y derraman, la música estelar guía su pulso. Los labios son ventanas que abren vistas a inmensas perspectivas otorgadas, apenas por servir al rey más íntimo. Y la abundancia brota, sin llamarla, de apéndices, inventos, orificios. En playas, carreteras o campiñas, como en ciudades góticas e islotes, el prodigio mojado se consuma. Las piezas antagónicas se ensamblan con un automatismo que conmueve, incluso cuando están a medio desvestir, sin ellos programarlo, los ojos apretados, rozando sus mejillas, descubriéndose absortos como instinto que cumple lo trazado. Natural que del gozo emerjan reglas, ganas de conservar, y no por ley, ni deber o rutina, sino por albedrío. Si el arranque es ingenuo y no hierro infatuado, no una astuta apetencia o un remedio mecánico, pueden brotar los hijos más hermosos. Y también su reverso, para contrariedad del enemigo, si acaso los detecta, porque a veces la escoria de la especie se confunde y es propicio que escape a su saña aquello que al no verlo lo destripa. Razón de más para el sigilo. Proteger ese germen de autarquía ganada al gregarismo, que castra cuanto unce. Pues la desigualdad es nuestro norte, el imán con el cual nos esforzamos en mejorar, ser más sanos y bellos, buscar que las mitades sucesivas sean más suculentas cada vez, su encaje más preciso, aunque nos ofusquemos soñando plenitudes, nacidas de lo ignoto y de lo exótico. Ser siempre inconformistas, variar, tras permanencias que soñamos absolutas y sabemos caedizas, que invitan al combate de instintos y apetitos genesíacos. Lo ajeno y diferente nos convoca porque en su oposición voluptuosa late hambre primigenia a completarse, aunque sea espectral. Quien nos convoca es otra de las formas del engaño,
tal nos muestra la pena repetida. La Venus virginal de Botticelli, la misma finta usa que las sombras que nublan la visión de lo que guardan las naves de luz roja. El desengaño que acecha tras el rapto al ciego obseso, con la huida imposible tras los muelles deleites. Gracias. Eva María Durán. Buenas noches. Extra fines mundi, fuera de los límites del mundo. Podría imaginarme ya fuera de este mundo y todo seguiría como lo estoy mirando. El sol del verano cegándome los ojos, el frío del invierno helándome las manos. El pájaro su vuelo aquietaría en la rama para dejar su canto tan mansamente humano. La lluvia mojaría el almendro en primavera cuando la luna encripta los solitarios campos. Llevaría conmigo un poema de Shakespeare, de aquellos que leía en mis juveniles años, recordando promesas que una vez nos hicimos. Partiría una tarde sin saber rumbo claro. Así me embarcaría en luces del horizonte, con un albor de espumas navegando a mi lado, entre cadencias verdes y ligeros ponientes, al ritmo desbordante de mareas y astros. Y yo te seguiría por faros y por mares, como una nota triste por la escala de Urano, en noches que instrumentan canciones de salitre y brillan extendiendo el infinito océano. Muchas gracias. Laura García Jiménez. Buenas tardes. Hay un hueco en mi pecho de tierra baldía, donde no germina ni flor ni alegría. Un silencio me habita, tan hondo, tan frío, como un lago dormido sin sol ni rocío. Mis manos son ramas de un árbol cansado, que no siente el viento, ni el beso del prado. He amado en espejos, reflejos sin alma, y en cada intento he perdido la calma. El alma se esconde, ya no quiere canto, solo escucha el eco de su propio llanto. Soy faro sin costa, ave sin vuelo, un suspiro errante que cuelga desde el cielo. La vida me pesa como un viejo abrigo, que arrastra en la niebla sin norte ni destino. Y aunque el mundo gira con luz y festines, yo soy la ceniza que escapa en infértiles jardines. Quisiera rendirme sin culpa, sin pena, ser bruma en la tarde, ser ola serena. Pero aquí resisto, sin mapa ni abrigo, con el pecho abierto sin nadie conmigo. Muchas gracias. Antonio García Siles. Buenas tardes. Vínculo. No estés lejos de mi aislamiento. Hazte presente, silencioso entre las sombras. Me basta el intento de una promesa, presentir que existes, arraigado muy adentro. El tiempo es un obstinado enemigo, doblegado por el desvarío del destino. Renacer es un tránsito costoso, una balsa que en tus sueños me adentra con sigilo. Ahí reside y culmina en poema nuestro vínculo. Muchas gracias. Rafi Ames.
Buenas tardes. Un acróstico 20 aniversario. Sonoras convertidas en palabras. Un instante de tiempo hecho verbo, sostenido en forma de misterio, para hallar la cadencia del poema, inscrito en la piel del universo. Rumor que va enlazándose en el aire, ordenando estelas y espirales, dando forma a los códigos y signos escritos finalmente en el papel. Al abrirse camino la belleza, rodea con su esencia los sentidos, transforma en asombro la rutina e impregna con su espíritu las cosas. Merecen este mundo y sus criaturas inmaculados códigos de luz, sin sombra alguna, para ser labrados al amor de un suspiro de Artemisa. Alfredo Jurado. Buenas tardes. Mi poema se llama La otredad en que habito. Somos seres alados que pretenden alzarse en el espacio. ¿Cómo poder hacerlo? ¿Cómo emprender el vuelo hacia las aureolas del universo extenso? Quizá nunca alcancemos la posibilidad de iniciar el ascenso para reconciliarnos con la duda del ser en que habitamos, ahora que la noche nos incita hasta la inmensa cúpula de un firmamento amplísimo. Escuché que los ángeles moran en el espacio que siento inaccesible. Me dogmatizo en ello, propicio así mi credo. El credo que me incita hasta aquella evidencia y me invita al trayecto que pretendo alcanzar. No existe allí frontera, no existe la distancia de tan lejano cosmos, jamás aquel espacio que me limita el tránsito del alma en la que existo. Gracias. Federico Roca de Torres. Agradecimiento. La palabra escrita entrelazada en el interior de un ramillete de versos, que durante estos 20 años ha venido horadando lentamente la piedra angular de innumerables historias personales, gota a gota, que ha visto la luz en silencios cómplices y místicos, cuando el editor ha ido configurando poemas inéditos, pero con nombre y apellidos, voleándolos al viento de la tarde, al cielo con innumerables cometas, rebosantes de luz, para después posarse en salones, plazas, calles, dormitorios,
de una Córdoba demasiadas veces somnolienta. El poeta ha ido esculpiendo la esfinge más hermosa de la poesía, desde unos sentimientos profundos escritos en papel, que se ha hecho libro o revista periódica en un óvulo de amor. Esa poesía necesaria, nacida en el mundo oscuro de los sentimientos, desde los últimos rincones del alma que vive entre nosotros. Se acuesta a nuestro lado, anda a nuestro paso y escribe nuestras pequeñas historias personales para incorporarlas a la vida cotidiana y también al mundo de la ilusión, de la fantasía. Alejandro Ruiz Huerta Carbonell. Hola, buenas noches. Gracias, Calixto. Mi poema no tiene título porque tiene una dedicatoria y como las letras son traviesas se han ido a la otra página, a la página 64. Pero el poema que os voy a decir está dedicado a Filomeno Aparicio, abogado laboralista, querido amigo que falleció en el año 2011 en Córdoba. ¿Acaso no hay dolor en esta ausencia que de tanto anunciar reconocemos? En los ojos que faltan, en la palabra exacta, en el espacio largo que ocupaste, en Córdoba y los tuyos, y en esa lucha lenta, justicia, libertad, querido Filo, amigo. ¿Acaso tu presencia era siempre alegría? En el trasiego lento de San Felipe, en las cumbres tan suaves de Trasierra y Popea, aquel largo paseo que hicimos hace años. Hoy queda tu tesoro, amigo mío. En cada papel, juicio, viaje, aventura y risa, porque nos diste vida y por eso has quedado por siempre entre nosotros. Gracias. Enrique Sánchez Campos. Buenas tardes. Mi poema se titula Proseguirá la vida. Y aunque yo me vaya como tu amor se ha ido, proseguirán la vida y el amor. Y aunque tú lo hayas desleído, el amor se queda en ti, en las piedras del camino de la vida que yo piso, en los árboles de hojas caducas y en las perennes hojas de los otros. Lo que ha vivido, aunque se haya ido, no ha muerto, porque está ahí, latente, esperando el beso que le dé el recuerdo para despertarlo. Y cuando en tu soledad me atraes a tu memoria, ya estoy viviendo, ya he regresado de esa latencia en que tú me tenías, porque tú lo has querido. Esta retroalimentación es vivir. Y la muerte no existe, solo es un proceso dentro del ciclo de la vida. Gracias. Manuel Sanchís Salmoral. Buenas tardes. Mi poema se titula Otoño en la aldea. Lleva una cita de Ricardo Molina que dice: los nogales sacuden sus 1000 hojas de agua anunciando el otoño en los campos aún verdes.
Cuando las hojas de cobre arruman recodos, las aguas del arroyo se desvanecen en ondas de frío, la cigarra queda inmóvil en su canto y el tallo verde se resiste al letargo. Por el sendero de guijarros repleto de recuerdos, las nubes y los pájaros se citan en el olivar. Las ramas crujen con el viento de tormenta que nos trae el aroma de la húmeda hierba. De regreso a la aldea, al declinar la tarde, cenizas de paja desnudan los ojos. La luz entreniebla como veleta del bosque, esconden las promesas de los amantes. El vuelo del cernícalo se enrosca en la silueta ocre, desgarra la figura que los nimbos dibujan. Junto con la lluvia flota un suspiro en el otoño que oculta el murmullo adormecido de los pinos. En octubre sonará la campana en la ermita y me perderé entre la hortaná de escarcha, entre el rumor de los pasos en los jaramagos secos, en silencio bajo el musgo agreste de los campos. En la frontera de la luz, el olor a la leña quemada, un beso en la esquina bajo las almenas de cal. Una legión de estrellas combaten a los cirros en la soledad de la calle, en un calendario gris. Aunque el poeta cante una elegía al estío, los dioses del otoño no apagarán la sonrisa. Los senos adolescentes entregarán sus almas a la brisa de los labios gélidos, al remanso cobrizo. La aldea quedará desnuda en el relente, entre los lechos, las ascuas de los braceros. Una luna blanca la vela hasta el canto del gallo. Al alba se comenta, ya falta menos para San Blas. Muchas gracias. Juan Serrano. Buenas noches, Calixto, gracias por todo lo que haces y por traernos aquí, que tanta falta hace la poesía, ¿verdad? Vuelvo a salir al camino, un día más, buscando una musa que me erice la piel. Llevo una vida esperándote en cada rincón del bosque de mis pensamientos, esquivando los mismos reflejos de entonces que nos hacían huir de las miradas ajenas. Aquí seguimos, jóvenes con la sien plateada, con la mirada de un niño ante los saltos del arroyo. Todavía escucho tu risa filtrándose entre las ramas de las viejas encinas, como si el viento jugara a esconderme en los instantes que nunca vivimos. Que 20 años no es nada, decía el poeta, pero mis pies, cansados, se arrastran por los caminos, ilusionados con que el atardecer incendie el horizonte de sueños, sin palabras, sin reproches. Muchas gracias. Antonio Barbaena. Versos de Campiña, a Calixto Torres en su empeño. Tantos versos derramados sobre la luenga campiña, dibujando un camino entre Córdoba y la poesía. Fernán Núñez, habitando la belleza, germen y semilla. Tierra andaluza, verde en primavera, de colinas de terciopelo y cuando el sol refulge, gris, marrón y seca. Tierra fértil de poetas que allí crearon como trigo candeal que el alma alimenta. Amigos Calixto y Fernando y Miguel Ángel Toledano, este poema a vosotros homenajea y recuerda. Gracias.
Hasta aquí el listado de poetas que han confirmado que iban a estar en la lectura. ¿Hay alguien más, algún otro poeta que esté presente y no lo hayamos mencionado? Bueno, pues estamos todavía vamos bien de tiempo y ahora pues volvemos otra vez a esa parte poética que es la música, porque sabrán ustedes que la música, lo sabrán tan bien como yo, también es poesía. Y poesía a través de la música es lo que nos ofrece Javier en sucesivas presentaciones. No quiero dejar pasar la oportunidad porque, en fin, ya de tantas ocasiones que hemos estado por aquí en presentaciones siempre me ha quedado el soniquete, ese regusto sabroso y agradable de lo que con lo que él nos deleita en cada sesión. Así que muchas gracias, Javier. Lo leo deprisa. Lo leo deprisa, no digáis que no corra mucho. Bien, en los 10 minutos que nos quedan vamos a hacer dos cosas. Yo les voy a leer el epílogo de la revista, porque si hemos comenzado con el prólogo magnífico con el que nos ha deleitado Calixto, vamos a cerrarlo también con un epílogo que también está a la altura de ese magnífico prólogo de Calixto, escrito por Manolo Gaete, y aunque él no puede estar, yo en su nombre pues le voy a dar lectura. Y posteriormente voy a pedir a todos los poetas presentes que se acerquen a esta zona para que nos hagamos la foto de recuerdo, que ya es habitual, como saben, ¿vale? Y luego nos tendremos que ir, qué remedio. Celebración del 20 aniversario de Torres Editores. La conmemoración del 20 aniversario del relevante evento editorial impulsado por Calixto Torres, con el nombre de Torres Editores, me lleva a evocar el catálogo que en 1992 el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Córdoba, bajo la dirección de Pedro Rosso,
editaba con motivo de la exposición bibliográfica dedicada a las revistas y poetas cordobeses que comenzaron a publicar en Córdoba entre 1968 y 1983. Publicación integrada en las actividades del aula de poesía, verdadero motor de la actividad literaria que nunca ha vuelto a verdecer con tan rutilante intensidad. Que 20 años no es nada, era el título de aquel catálogo, pensado para celebrar el 20 aniversario de la publicación de Zubia, la primera antología de esta promoción poética, editada en la colección Ángaro de Sevilla en 1972. Aquella antología nació con una decidida vocación de permanencia y marcaba el inicio de una nueva época con poetas muy jóvenes que más tarde escogerían caminos divergentes o desaparecerían sin apenas dejar rastro de su ambición primera. Carlos Rivera, La Coronada de Fuenteovejuna, 1941, era el mayor del grupo y finalmente lideraría junto a nuevos poetas el sendero iniciado. Diego Peláez López, Málaga, 1943, José Ramírez Muñoz, Valenciana, 1945, Francisco Gálvez Moreno, Córdoba, 1945, Rafael Madueño de la Torre, Córdoba, 1947, Román Jurado Brieva, Fuenteovejuna, 1947, José Luis Amaro Peña, Córdoba, 1954, y Pedro Luis Zorrilla, Siles, Jaén, 1955, compondrían el resto de tan venturosa andadura. Razones de diverso calado propician la disolución del grupo poético que, tras perder a algunos de sus componentes, se disocia en dos vertientes. La primicial Zubia, a la que se ascriben, junto a Carlos Rivera, Francisco Carrasco, Manuel de César, Mercedes Castro y Lola Salinas, y tendrá en sus filas a toda una pléyade de poetas tan significados como Carlos Clemenson, Juana Castro o Soledad Zurera. Y un segundo proyecto literario conformado por Francisco Gálvez y José Luis Amaro, junto a Rafael Álvarez Merlo, que iniciarán en 1973 con indubitable éxito la publicación de Antorcha de Paja, con adeptos tan singulares como José Luis Rey, Balbina Prior o Pablo García Casado. El porqué de este premio evocativo responde, como habrán considerado, al peculiar título del catálogo que 20 años no es nada, presto a hacernos reflexionar cuánto ardor poético se ha ido devanando en el émbolo de los días y cómo su fulgor ha quedado prendido incluso en las luces más ocultas. Nada se extingue por completo, todo se transforma alumbrando con más o menos intensidad el devenir inasible del tiempo. Lo importante es la obra y ese destello luminoso que fulge, como un poderoso rey Midas, en todo lo que toca. No me cabe la menor duda. De Torres Editores se constituye en un hito fundamental para dar luz a la obra de tantos buenos escritores cordobeses que hubieran quedado preteridos a la oscuridad, al silencio. La historia decidirá quiénes de estos nombres merecerán un lugar en la panoplia poética de Córdoba, pero de no haber existido tan benéfico mecenas, jamás hubieran tenido esta gozosa oportunidad. Son abundantes y sobre todo prolíficos los dones que Calixto Torres ha derrochado en estos 20 años de incesante maná literario, subyugando a las felonías sesgadas de los leguleyos que solo saben mirarse el ombligo. Como poeta, Calixto Torres ha demostrado una elocuente versatilidad digna de todo elogio. No hay más que apreciar el rigor de su lenguaje, la calidez de su estilo y el respeto debido a la palabra. Como editor, ha trascendido cualquier previsión, los límites más inaccesibles, el horizonte más distante. Su vigor y pertinacia lo han convertido en un editor admirable, envidiable incluso, y sobre todo valiente, dispuesto siempre a dar voz a aquellos que anhelan ser escuchados. Todos conocemos el valor de su obra, por lo que resulta innecesario renombrarla, pero no lo es reconocer que se ha convertido en una página capital en la historia de la edición cordobesa, desde donde irradia su inextinguible luz. Desde que lo conozco, sé que Calixto es un hombre especial, tallado de una madera única, de una materia irrepetible que tiene en él el alfa y el omega. Y por todo ello, fraterno amigo, te damos gracias porque es proverbial tu solidaria cosmovisión del mundo, tu inquebrantable fortaleza y tu infinita generosidad. Muchas gracias. Manuel Gaete.